comenzamos el análisis de Rashomon, que se va a centrar en la película, en el texto, lo que podemos llamar el texto, olvidándonos en la medida de lo posible, y no siempre es posible del todo, del contexto. Lo primero que quiero señalar para situarnos correctamente es qué tipo de análisis vamos a hacer, cuál es el proceso de análisis que vamos a hacer. Y ese análisis que vamos a hacer es un análisis que pretende ser riguroso y sistemático. Sistemático en el sentido de que hay un sistema teórico del que partimos. ¿Cuál es ese sistema teórico? O esa teoría más o menos sistematizada con todo el rigor que es posible, por lo menos lo intentamos, ¿no? Pues se basa en disciplinas como la lingüística, sobre todo la lingüística semiótica, es decir, el estudio del lenguaje. Eso es fundamental, de ahí partimos, del lenguaje. En el psicoanálisis, pero en el psicoanálisis quiero puntualizar en mi caso psicoanálisis crítico, y esta idea del psicoanálisis crítico es de Georges Didi Huberman, un autor francés muy interesante, el que plantea que hay un psicoanálisis crítico que, por tanto, deja de lado el psicoanálisis clínico, lo que es el psicoanálisis como método terapéutico, psicológico y demás. Por tanto, un psicoanálisis enfocado a la crítica, que no es un psicoanálisis aplicado, quiero aclarar, y que sobre todo se ha reelaborado desde un punto de vista filosófico, porque el otro componente importante del análisis que vamos a hacer es el filosófico, sobre todo una filosofía materialista que se fundamenta o toma como campo de referencia el materialismo filosófico de un autor español que es Gustavo Bueno. Bueno, pues estas son las referencias, ¿no? Las disciplinas en las que basamos nuestros fundamentos teóricos, mis fundamentos teóricos. Estos fundamentos que voy a llamar axiomáticos, y de los que partimos, fundamentos axiomáticos, los axiomas de los que partimos. El siguiente proceso, que es el realmente interesante, el que nos interesa a todos, lo que pasa que, bueno, el primero es necesario para saber dónde estamos, pero realmente el análisis, y lo que a todos nos interesa, supongo, es un proceso de trituración de la obra. Análisis es triturar, fragmentar, partir la obra, vamos a partir la obra en planos, incluso dentro de un plano, pues en segmentos de ese plano, en secuencias, escenas, vamos a triturar la obra para describir objetivamente sus componentes. Y creo que esto lo hizo muy bien el profesor Lorenzo Torres en la sesión anterior, donde con mucha calma y dando tiempo porque todo esto lleva su tiempo y es un proceso que requiere pues una cierta calma, pues puso en evidencia, e incluso en un plano, un solo plano, se entretuvo bastante, en el plano de los tres personajes en la puerta de Raxomón, cuando el peregrino, el caminante, el tercero que ha llegado, intenta encender una fogata con la madera que ha ido arrancando de la puerta deteriorada de Raxomón, ¿no? Y pues en ese plano se detuvo bastante tiempo, describiendo objetivamente sus componentes, que independientemente de la interpretación, por cierto, que a mí me pareció interesantísima, que hizo el profesor Torres, lo que dijo que había ahí en ese plano, ahí estaba, ¿no? Esos elementos geométricos, esas líneas que se cruzaban tanto en el suelo como en las maderas, como en el fondo del plano. Es una descripción objetiva de un fragmento de la obra que hemos triturado previamente, que es ese plano, ¿no? Esta fase es la más interesante y la que estructura todo el análisis que hacemos porque es objetiva. Lo que hay ahí es lo que hay. Y a diferencia de otros métodos que comentan el cine, que nunca ponen las imágenes ni los sonidos, el método que utilizamos el profesor Torres y yo, pues tiene, digamos, ese carácter diferencial. Nosotros ponemos las imágenes ahí delante, los sonidos y las describimos, y eso está ahí. Ahora bien, hay un tercer movimiento, un tercer paso en este proceso de análisis, que es la interpretación. Entonces, la interpretación ya es subjetiva, en la interpretación de esos componentes. Por ejemplo, el profesor Torres pues interpretó esos
componentes objetivos que estaban ahí en relación con la cruz, el cristianismo, lo sagrado y demás. Una interpretación tremendamente interesante, pero que es una interpretación. Por tanto, el primer paso de este proceso es poner sobre la mesa los axiomas, y decir, y yo lo digo y lo reconozco, que este método es un método axiomático. Es un método axiomático que se basa en axiomas, es decir, se basa en propuestas o proposiciones de partida teóricas que son, eso sí, axiomas filosóficos, porque la definición eh, tradicional de axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Y sin embargo, si añadimos el apellido filosófico, estamos admitiendo ya que no se trata de un axioma matemático, que no se trata de un axioma geométrico, no se trata, por tanto, de axiomas de las ciencias duras, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no es evidente. Los axiomas que yo manejo no son evidentes, no puedo decir que son evidentes, porque no lo son. Y además no se pueden demostrar ni verificar. Si alguien pretende que verifiquemos y justifiquemos cómo se justifica en ciencia estos axiomas, pues no lo vamos a poder hacer, porque la filosofía no es una ciencia. Ahora bien, eso sí, estos axiomas filosóficos lo que sí que se les puede exigir es que sean consistentes y coherentes. Hay una coherencia interna entre unos axiomas y otros, el propio desarrollo del axioma la tenga, que esté bien definido, de qué axioma se trata, con rigor, sistematicidad y basado, puesto que lleva el apellido de filosófico, en la historia de la filosofía, sin adanismos. Quiero decir, si nosotros, una de las ideas que está, por supuesto, en Ravsomon, vamos a discutir sobre la verdad, pues no podemos pretender que somos los primeros que abordamos el tema de la verdad. Y el tema de la verdad está en los presocráticos, está en Sócrates, está en los diálogos de Platón, está en Aristóteles, está en los neoplatónicos, está en la filosofía agustiniana, la escolástica franciscana, la escolástica tomista, que es el fundamento de la historia de la filosofía desde mi punto de vista, en Spinoza, en Descartes, en Kant, el idealismo alemán. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, que alguien puede decir, pues qué barbaridad, ¿no? Pues para hablar, pues sí, yo creo que para hablar en público, para emitir un pensamiento público, pues hay que haberse esforzado antes y hay que haber trabajado mucho. Yo empecé a analizar el cine y no sabía esto, ¿no? Y empezaba y hablaba pues con adanismo, ¿no? Hasta que me he dado cuenta, pero me ha costado muchos años darme cuenta que si queremos ser rigurosos en un análisis del arte o de la cultura, en este caso del cine, cuando lleguemos a este punto de construir los axiomas, pues no podemos pretender que empezamos de cero. Claro, ¿quién se estudia toda la historia de la filosofía? Eso lleva una vida o más, claro. Sí, evidentemente, requiere un esfuerzo y un tiempo, pues exagerados, ¿no? Pero eso hay que tener en cuenta, y ser muy cautos. Y si hablamos de justicia, de moral, de bien, del mal, de la verdad, pues todo eso, lo primero que hay que ver es qué dijeron, qué se ha dicho en la historia de la filosofía y cuáles han sido las diferentes posiciones y cuáles han sido los conflictos que se han generado. El adanismo es un movimiento, un registro ideológico que pretende, pues eso, que somos los primeros en plantear estos temas, ni mucho menos. Bueno, pues una vez construidos estos axiomas filosóficos, hay que reconocer, por tanto, que no son falsables, esta palabra tan, a mí me gusta muy poco, pero bueno, es la que se utiliza y está reconocida además por la Real Academia Española, no son falsables en el sentido que decía Popper, ¿no? Popper es un pensador clave en filosofía de la ciencia, y él planteaba que la ciencia se define porque sus enunciados son falsables. Bueno, pues nuestros enunciados no son falsables, porque ya voy a admitir de entrada que estamos fuera del campo de las ciencias, totalmente. Esto que vamos a hacer no es ciencia, no tiene que ver con las ciencias, tiene que ver con el arte y con la filosofía, pero no con las ciencias. Ahora, eso sí, son axiomas discutibles y muy discutibles. Pero, y esto
es una propuesta que hago, ese debate metodológico debe postergarse justamente para el final. No empezar por él, porque si empezamos ahora a debatir los axiomas, pues no empezaríamos nunca a lo que realmente nos interesa, que es el proceso de trituración y análisis e interpretación de la obra. Quedaríamos inmovilizados por un debate interminable. Ahora, una vez que se ha hecho el proceso de trituración, descripción e interpretación, vendría ya el debate de los axiomas, que puede durar eternamente, ¿eh? Eso tiende ad infinitum. Y yo, que soy muy partidario de los debates y de las discusiones, pues no tengo ningún problema en estar horas y horas y quedar otro día, si quiere alguien, para seguir discutiendo, pero al final, ¿eh? Hay que posponerlo para el final, porque si no nos quedamos inmovilizados por las discusiones, de algo que al final nunca llega a ser evidente, ni nunca llega a ser demostrable del todo, y no podemos avanzar en lo realmente interesante. Por tanto, hay como 4 momentos del análisis. Uno muy breve, que voy a acabar ya enseguida, que es la propuesta axiomática que vamos a hacer en concreto para el análisis de Rashomon. Luego empezaré con la trituración de la película y la descripción objetiva de sus componentes. Ahí hay que estar muy atentos para que, ahí sí que hay que estar atentos, ¿no? Para decir, no, no, eso no está ahí, eso te lo estás inventando, ¿eh? Aquí hay que ser muy rigurosos, hay que verificar que está ahí, ¿eh? En la imagen, en los diálogos, está. El siguiente momento, que muchas veces va entrelazado con este, es el de la interpretación. Si yo veo ahí elementos geométricos entrelazados, puedo decir que eso es una cruz y eso tiene que ver con el cristianismo. Eso es la interpretación, que es ineludible totalmente y que es totalmente subjetiva. Y finalmente vendría este otro proceso interminable en cierto punto, hasta cierto punto quiero decir, que tiende a infinitum, que es el debate filosófico de los axiomas. Claro, pero los axiomas ya debatidos en función de una experiencia que hemos hecho de análisis de la película. Por tanto, lo más interesante en lo que se basa este método y en lo que tiene cierto peso, cierta consistencia, digamos, es este segundo momento de la trituración y de la descripción objetiva, esto lo subrayo, objetiva de sus componentes. En este momento, lo que vamos a hacer aquí se parece a la ciencia. Tiene esta confluencia con la ciencia, sí, pero solo en esto, porque la ciencia no avanza hacia una interpretación subjetiva. En la ciencia, para que estemos en el campo de las ciencias, no puede haber interpretaciones subjetivas, tenemos que seguir dentro de la objetividad. Y sin embargo, aquí sí, aquí damos ese paso hacia la interpretación subjetiva. Pero este segundo momento es el del análisis, propiamente dicho, incluso en un sentido etimológico, ¿no? ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la palabra análisis? Pues tiene varias acepciones, por supuesto, pero la primera, la más importante, dice, análisis es distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Es muy interesante porque aquí la academia es kantiana. Aquí podemos ver la filosofía de Kant, que se fundamenta en esta separación entre sujeto y objeto. ¿Eh? Porque lo que propone la Real Academia es que un sujeto descompone un todo en sus partes que son objetivas. Pero bueno, ya veremos cómo muchas definiciones de la Real Academia tienen ese fundamento kantiano, ¿no? Que está mucho más presente de lo que se sabe, se reconoce o se es consciente en la forma del pensamiento, digamos, convencional. En cuanto a la etimología, análisis viene del griego, ana, que es enteramente, toda la obra, cogemos toda la obra enteramente desde arriba, además, ana significa también desde arriba, enteramente, y hacemos una lisis de la obra. Es decir, la descomponemos, la acción de lisis es la acción de leyen en griego de descomponer. Por tanto, podemos concluir que análisis es la acción de descomponer o disolver el todo de una obra en sus partes o elementos. Y esto tiene que ver con ese momento que yo he descrito de trituración. Tenemos que triturar, disolver la obra. Creo, aunque yo de esto no sé mucho, que un carácter de la escritura china
el análisis viene de la figura del cuchillo, tiene que ver con el cuchillo. Está muy bien porque en el idioma chino, por tanto, análisis, incluso de una forma eh, expresiva, por así decirlo, se relaciona con el cuchillo, con lo que parte, con lo que trocea, con lo que descompone. Bueno, dicho esto, y que tiene que ver con la propia palabra análisis, que es lo que vamos a hacer aquí, análisis de Rashomon, voy a plantear muy brevemente los axiomas. Los axiomas que vamos a utilizar en el análisis de Rashomon tienen que ver, en este caso, con el psicoanálisis. Se van a basar en el psicoanálisis y en concreto en Jacques Lacan, pero reelaborados de una forma filosófica y desde ese punto de vista que decía yo antes, que es el del psicoanálisis crítico. En el sentido de que vamos a tomar esta idea, yo creo que muy importante en el pensamiento de Jacques Lacan, que es la idea de lo real, por contraposición con la realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es lo que vemos, lo que conocemos, lo que habitamos, el universo, el mundo, el universo, el cosmos, que tiene sus límites. Podrán estar muy lejos y hasta cierto punto no podremos establecerlos en la actualidad con la cosmología, pero digamos que tiene sus límites. Por tanto, lo podemos representar como una esfera. Es una metáfora de esa realidad que tiene límites y que es una esfera, un mundo, un universo. Esa es la realidad. Y esa realidad está constituida sobre lo real. ¿Qué es lo real? Pues lo real no sabemos lo que es, ni lo podremos saber, ni lo podremos conocer nunca del todo. Aquí ahora reelaboro la idea de lo real en el psicoanálisis de Lacan a partir del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, de su ontología general, cuando sitúa aquí lo que él llama la materia ontológica general, ¿no? De la cual, dice, esta es una frase de Gustavo Bueno, que toma de un pensador del siglo XIX, ignoramus et ignorabimus, lo dice en latín, ¿no? Lo ignoramos y lo ignoraremos. De lo real lo ignoramos, lo que en realidad es lo real, y lo ignoraremos siempre. Por tanto, esta idea es básica, esta es axiomática, ¿no? De lo real lo ignoramos y lo ignoraremos. Y donde nos movemos, donde conocemos, el mundo conocible, el mundo visible, el mundo manejable, es de esa esfera con límites que vamos a llamar la realidad. Por tanto, la realidad está construida, trazada, marcada, si se quiere, sobre lo real. Pero, y esto aquí volvemos de nuevo a Jacques Lacan, es imaginaria. Esta es otra idea interesante que podemos deducir, sobre todo de la primera época de Lacan, de los primeros seminarios, en el seminario 2, por ejemplo, donde dice expresamente Jacques Lacan que la realidad es fundamentalmente imaginaria. Esto es muy importante porque esa realidad que conocemos, que vemos, que manejamos, es imaginaria. Y eso es una idea clave también para abordar el análisis de Rashomon. Por tanto, eso que llamamos realidad es un mapa, un trazo, si se quiere, una trama, vamos a pensar en una trama geométrica trazada sobre un fondo cuyos límites desconocemos, no tiene límites. La idea de límite es ajena a lo real, ya he dicho que de lo real ignoramos y ignorabimus, no es ni el caos ni el orden, y es las dos cosas a la vez. No es lo limitado ni lo ilimitado. De lo real, por tanto, no podemos precisar ni describir nada. Pues sobre ese fondo de lo real hemos trazado esa realidad imaginaria como una trama geométrica. Por tanto, la geometría tiene un primer momento que es totalmente imaginario, que es el momento de la igualdad. Lo mismo ocurre con las matemáticas, toda igualdad, todo equilibrio tiene que ver con lo imaginario. No hay nada más imaginario y más ajeno a lo real, por cierto, que la igualdad. Todo planteamiento, toda idea de igualdad, de entrada es tremendamente imaginaria, porque si hay algo que no existe en lo real o que no tiene nada que ver con lo real, es la igualdad. Pero esa realidad que construimos, puesto que es imaginaria,
la construimos en base a esa igualdad, ¿no? A esa trama equilibrada, compensada, geométrica, que es el mundo. Ahora bien, en Rashomon nos encontramos con esto, ¿eh? Nos encontramos con una trama, un entrecruzamiento, una geometría desigual, rota, fragmentada. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo imaginario es tremendamente inestable y está sometido al constante bombardeo, por así decirlo, al constante desbordamiento, a la constante invasión de lo real. Y lo real tiende a deteriorar, a destruir, a arruinar, a hacer desaparecer lo imaginario. Pero los seres humanos nos tenemos que mover en esa realidad donde lo imaginario ha sido ya deteriorado, ha sido ya, ha empezado a ser destruido, arruinado por lo real. ¿Por qué? Esa igualdad imaginaria, esa perfección imaginaria, ese equilibrio imaginario, esa igualdad imaginaria, es eso, imaginaria. Cuando comparece ahí lo real, que está continuamente apareciendo en el mundo, en nuestra vida, en la realidad, pues eso tiende a deteriorarse, tiende a destruirse. Y los seres humanos tenemos que vivir, por tanto, en ese drama, en esa escena dramática donde la trama imaginaria, el orden geométrico, la igualdad, pues decaen, se erosionan de inmediato. ¿Y qué es lo que erosiona la trama de la realidad? Esa trama imaginaria, pues la naturaleza. Es otra forma de hablar de lo real, la naturaleza. Cuidado, pero no la naturaleza en el sentido en que se tiende a entender actualmente la naturaleza, ¿no? Pues los fenómenos meteorológicos, los árboles, los ríos, la geología, no. En la naturaleza, ante todo, es la naturaleza humana. Lo que ha deteriorado esta trama ha sido la guerra, que es una acción absolutamente humana, es producto del ser humano, es producto de la humanidad. Y lo que ha destruido, sabemos, esta trama geométrica que hubo ahí, esta puerta, ha sido la guerra. Por tanto, la naturaleza humana, porque no hay nada más propio de la naturaleza humana que la guerra. También la naturaleza en sí, la cosa natural en sí, la lluvia, los fenómenos meteorológicos, la lluvia está muy presente en todo el arranque de la película, los rayos, como luego veremos y demás. Todo eso, la naturaleza en sus dos vertientes, la propia naturaleza humana, la guerra y la propia naturaleza del entorno, es lo que tiende a deteriorar lo real. Bueno, ¿y por qué la realidad, perdón? ¿Y por qué esta realidad imaginaria no se ha disuelto del todo? No ha desaparecido, no se ha esfumado, que es a lo que tiende. Pues lo real es muchísimo más poderoso, no hay nada más poderoso que lo real. Y lo imaginario, sin embargo, por el hecho de ser imaginario, es tremendamente débil, tremendamente frágil. ¿Por qué esa realidad tramada imaginaria no desaparece del todo, no se disuelve en lo real, sin más? Bueno, se me había olvidado decirlo antes, que esa naturaleza humana y esa naturaleza del entorno la podemos decir con dos palabras que vienen del alemán y del pensamiento alemán. Una es pulsión, Trieb, de Freud, de Sigmund Freud, que es el que plantea esta idea tan interesante. Esa naturaleza humana que tiene que ver con la guerra es la pulsión, vamos a llamarlo así, pulsión, Trieb, que no son los instintos animales. En principio en español se tradujo mal, Trieb en alemán como pulsión, como instinto. Es la pulsión como lo real de la naturaleza humana. Y en cuanto a lo real del entorno, pues está esa palabra, esa idea que viene de la filosofía kantiana también de Kant, que es la cosa en sí, la cosa en sí, el das Ding, el das Ding. No esta cosa, por tanto, o la cosa esta, o la cosa esa, ¿no? Esta cosa, el das Ding. No la cosa para mí, que decía Kant, la cosa para mí es imaginaria. Lo imaginario está poblado de cosas para mí. La taza de té que tengo yo ahora mismo en la mano, la botella de agua, el ratón, el ordenador, son cosas para mí. Pero, dice Kant, aparte de la cosa para mí están los noúmenos, las cosas en sí, el das Ding.
Y por tanto, lo que ha deteriorado a esta puerta es Triep y Das Ding, ¿no? Bueno, pero la pregunta que me había anticipado hacer, ¿por qué Triep y Das Ding no han disuelto completamente esta trama ya deteriorada? Está a punto de disolverse, pero todavía se mantiene en pie. La puerta de Rashomon está a punto de vencerse, de hundirse, pero todavía se mantiene. De eso va la película. Está a punto de desaparecer como esos pueblos de Castilla. Si conocemos estos pueblos de Castilla, abandonados ya muchos de ellos, o partes abandonadas, por ejemplo, Palomares, en los que la ruina ha llevado a que los materiales de los que están hechos se hayan ido fundiendo con la propia tierra, ¿no? Hay un momento en que ha desaparecido la construcción y se ha fundido con la tierra. Y allá no podemos encontrar la obra humana, el artificio. Se han ido desplomando los muros y los componentes de esas construcciones que están hechas de tierra, precisamente están hechas de tierra y de paja, y eso se ha fundido con el entorno por completo. ¿Por qué todavía la puerta de Rashomon se mantiene en pie? No se ha fundido con el entorno. Todavía seguimos reconociendo aquí una obra humana, geométrica, artificial. Bueno, pues porque hay un marco que lo sostiene. Y esto es muy importante, porque es, digamos, parte fundamental del axioma que propongo. La realidad no se disuelve, no desaparece por esa continua invasión de lo real, porque hay un marco que la contiene y ese marco es lo simbólico. Y por tanto, tenemos aquí los tres registros que plantea Jacques Lacan, los tres registros del lenguaje, que son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo simbólico como marco que contiene la realidad imaginaria. Quiero decir que parto de la terminología, esto lo quiero precisar, parto de la terminología lacaniana, pero reelaborándola, reelaborándola en otro sentido. Esto del marco simbólico y demás, pues ya no tiene mucho que ver, creo yo, con el pensamiento, la teoría de Jacques Lacan. Por tanto, sobre todo por esto, ¿no? Porque lo real de lo que habla Lacan, en mi opinión, como registro del lenguaje que es, y por tanto como algo que tiene que ver con el significante, en Lacan dice RSI, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario son registros del lenguaje. Eso real, en mi opinión, tiene que ver con esa parte sobre la que se ha construido lo imaginario. Lo imaginario no está flotando ahí en el cielo de las ideas metafísicas platónicas, no. Lo imaginario, desde un punto de vista de la filosofía materialista, es imaginario, sí, pero tiene una materialidad, una materialidad. Y está, por tanto, trazado. Imaginemos que lo real es una madera infinita, inabarcable, y sobre esa madera, con un cuchillo, que es el lenguaje, hemos trazado un mapa. Hemos trazado un mapa sobre ese madero inmenso. Bueno, pues ese mapa que hemos trazado es lo imaginario, pero ese mapa trazado con el lenguaje es un mapa trazado sobre la madera. Y sobre esa madera sobre la que hemos trazado el mapa es el registro de lo real. Pero más allá de ese registro de lo real, como registro del lenguaje, está lo real como lo que ignoramos e ignoraremos. Bueno, por tanto, Rashomon como marco simbólico que pretende contener la realidad. Esta es la metáfora fuerte que funciona en la película, en mi opinión, en que Rashomon es el marco de toda la historia que cuenta Rashomon, de las 7 historias, mejor dicho, las 7 versiones de la historia de lo que va a ocurrir en el bosque, la violación o la supuesta violación, porque eso no está claro, la violación y la muerte del funcionario en sus 7 versiones, todo eso está enmarcado con un prólogo que es La puerta de Rashomon y que está basado en uno de los cuentos de Akutagawa y en un epílogo que es de nuevo La puerta de Rashomon y que remite de nuevo a este cuento de Akutagawa. Y toda la parte central, que sería la realidad en sí, propiamente dicha de la película, pues es otro cuento de Akutagawa, como sabemos, que es en el bosque y que la película pone en escena de una forma bastante más literal que el otro cuento.
que el de Rashomon. Por supuesto, la historia central del bosque está contrapunteada siempre con la puerta de Rashomon, ¿no? Que va haciendo también de elemento sintáctico, que va interrumpiendo, va comentando, va puntuando los diversos fragmentos de esta historia en 7 partes, que es la historia del bosque. Bueno, por tanto, Rashomon es, desde un punto de vista narrativo, el marco literario, el marco narrativo de la película, pero desde un punto de vista metafórico también. Y la representación, la idea del marco aparece continuamente como marco simbólico, que es lo que permite contener eso imaginario, siempre en peligro de ruina, siempre en peligro de desplome, siempre en peligro de destrucción, de lo real. Ese marco simbólico que será el que acoja el acto simbólico fundamental con el que concluye la película. Con un raccord directo de 180 grados, la cámara está aquí, en esta parte de la puerta, a los personajes los vemos de espaldas, y les vemos avanzar hacia este marco, nunca mejor dicho. Aquí la puerta aparece como un marco simbólico total, con las 2 columnas simétricas, una a la izquierda, otra a la derecha, y la parte central iluminada. Es literalmente un marco, y todo está como remarcado una y otra vez por todos los elementos geométricos y compositivos del plano. Aquí tenemos un raccord de 180 grados, vemos como la cámara ha saltado en un eje de 180 grados, se ha puesto por delante de los personajes, esto es lo que la magia del cine permite hacer, ¿no? Y este raccord directo de 180 grados es el que está con la música de fondo, que es fundamental aquí, la música, el que está celebrando, literalmente celebrando esta ceremonia del gesto heroico, con el que concluye la película y que es fundamental. A mí me hace mucha gracia cuando leo críticas de Rashomon que dice que esta parte sobra, que esta parte fue un añadido. Hombre, por favor, sin esta parte Rashomon no sería Rashomon, vamos, bajo ningún punto de vista. Esta es la clausura simbólica que precisamente dota de gran valor a esta obra maestra de la historia del cine, que es, en mi opinión, Rashomon. Ese marco simbólico que acoge el gesto heroico del leñador, interpretado por Shimura Takashi, de adoptar el niño que ha aparecido ahí entre las ruinas, entre el deterioro de la puerta de Rashomon. Por tanto, y ya con esto acabamos, digamos, la parte axiomática, aunque bueno, ya hemos ido avanzando en el análisis. Tenemos un marco simbólico, lo simbólico, marco simbólico, la puerta de Rashomon, y luego lo imaginario, que sería el patio del cuartel, y lo real, que sería el bosque. Entendido los tres, lo imaginario, lo real y lo simbólico, como registros del lenguaje que configuran la realidad. Todo ello sobre el fondo de lo real, de lo real mismo. Estos 3 escenarios son el bosque, lo real, de la naturaleza humana, ahí aparece la pulsión, el lado de Tajomaru sobre todo, el deseo, el miedo, la conciencia de la muerte misma, el hecho de la muerte, y también lo cósico de la cosa, que diría Heidegger, ¿no? Heidegger, siguiendo el idealismo kantiano, a partir del Das Ding, hablaría de lo cósico de la cosa, y dice Heidegger en su estética que la estética del arte precisamente tiene la función de revelarnos lo cósico que hay en las cosas, ¿no? Pues yo creo que Rashomon nos revela con esa magistral puesta en escena del bosque, lo que el bosque, los árboles, la maleza, tiene de cósico, en la cosa en sí, que decía antes Das Ding, el caos, las sombras, la oscuridad, que a veces se apodera de la pantalla, los árboles gigantescos que aplastan a los personajes, que quedan como miniaturas, ¿no? La espesura misma del bosque. Todo eso nos habla de que el bosque es el escenario de lo real. La puerta de Rashomon, como ya he adelantado, sería el marco simbólico, es el umbral donde se plantea el tema de la verdad, porque Rashomon es una película que afirma la verdad, curiosamente, en contra de lo que se ha dicho. Es una película que afirma el relativismo, que todo vale, que todo... No, no, es una película sobre la verdad, como veremos. Y esa verdad se construye en este marco simbólico.
Es también el lugar del sacrificio, del gesto heroico, del leñador, de Shimura Takashi, cuando adopta a ese niño que ha aparecido ahí, y es lo que hace la clausura. El elemento de clausura, la parte de clausura en toda película es lo que más tiene que ver con lo simbólico, ¿no? La clausura. Y es quizá lo más difícil en el cine, clausurar, cerrar bien una película. Por otra parte, en la puerta de Rashomon aparece la palabra, en ese letrero que hay ahí arriba. Es una ruina, sí, pero todavía se conserva la palabra. La referencia a los números, al número 3, como veremos, al número 7, y esos espacios geométricos en tensión dramática que actúan como símbolos, y aquí viene la interpretación que ha propuesto el profesor Torres, Lorenzo Torres, sobre la cruz y demás, en la que yo no voy a entrar, pero que está ahí sin duda alguna, ¿no? Y las columnas y todo lo demás, ¿no? Que puede analizarse o interpretarse como elementos simbólicos. El patio del cuartel, sin embargo, tiene que ver con lo imaginario, porque ahí es donde está la policía, el juez, la civilización, lo que pone freno a la pulsión, lo que hace que seamos seres civilizados, la cultura frente a la naturaleza, naturaleza y cultura, ¿no? El patio del cuartel es la cultura, es la polis, la policía, es el Estado, el representante del Estado, del orden, del equilibrio. Allí sí que prevalece eso tan imaginario que es la igualdad, la equivalencia formal. Veremos que la geometría es una geometría minimalista, esa pared del fondo con líneas rectas, líneas horizontales, una composición a escala humana. Aquí predomina el plano tatami, en ese plano con angulación a la altura del tatami, de la ceremonia del té, y la propia posición de la cámara y demás, pues contribuye a este equilibrio, a esta igualdad, a esta geometría imaginaria. Ahora bien, en Rashomon no está solo lo simbólico, también está lo real, lo acabo de decir, la lluvia, el barro, la propia pulsión humana aparece ahí, está también lo imaginario, y en el bosque lo mismo. Está lo real, pero hay 3 personajes, por ejemplo, que eso remite a lo simbólico, hay elementos como la daga, como veremos, muchos elementos simbólicos, y en el cuartel lo mismo, está lo imaginario, predomina lo imaginario, pero también está lo real, la pulsión de Tajomaru, que se expresa en su rostro, la aparición de la vidente, una ceremonia especialmente siniestra por la que habla el muerto y demás. Quiere decir que si predomina lo simbólico en Rashomon, hay como vemos aquí, una intersección con lo real y con lo imaginario, y en el bosque lo mismo y en el cuartel lo mismo. Esto que estoy poniendo aquí, si alguien conoce algo de la teoría de Lacan y de Lacan, no es la topología del nudo Borromeo. Esto en concreto tiene más que ver con la lógica de clases en matemáticas, con el diagrama de Venn. Es un diagrama de Venn, plano, por cierto. Por tanto, es un diagrama de Venn donde cada conjunto, cada escenario de la película forma un conjunto. El conjunto Rashomon, el conjunto Bosque, el conjunto Cuartel, con intersecciones entre ellos. Por tanto, tiene que ver con las intersecciones de los conjuntos. Y se puede representar así. En la lógica de clases, en matemáticas, hay un conjunto universal, U, que se denomina así, U, que es el conjunto de todos los conjuntos, y por ser el conjunto de todos los conjuntos no se representa como una circunferencia, sino que se representa como un rectángulo, y que incurre en la paradoja de Russell o del barbero. Es decir, si U es un conjunto que contiene a todos los conjuntos, U, como conjunto que es, tendría que estar incluido en U. Esta es la famosa paradoja del barbero o paradoja de Russell, que es un límite del pensamiento lógico en la lógica de clases en este sentido y de las matemáticas, que marca un límite de las ciencias, pero que desde un punto de vista formal, estructural, pues podemos plantear así. A nosotros nos salva, desde nuestra posición filosófica y no matemática, que más allá de U, del conjunto universal, está R, que es lo real. Y eso nos salva un poco. Por tanto, U sería ese cuadrado que yo he dibujado antes como la realidad, como conjunto universal, donde estaría esta parte de la realidad que es Rashomon, al fin y al cabo, ¿no?
Ahora bien, también podemos representarlo de forma topológica, teniendo en cuenta la topología que propone Lacan. En este caso sería un nudo borromeo, que son esos tres anillos que se engarzan entre sí, que se sostienen entre sí de manera casi mágica, ¿no? Mientras están engarzados entre sí por una parte central en la que cabría situar, en relación con Rashomon, desde el punto de vista topológico, el sacrificio o gesto heroico, es decir, del padre, del leñador como padre, porque comparece al final de la película como padre. Y su gesto heroico, su sacrificio, tiene que ver con esa función de padre. Por tanto, en relación con la topología lacaniana, estaríamos en la primera época de Lacan, ¿no? En los 10 primeros seminarios, porque Lacan, a partir del seminario 10, seminario de la angustia, en 1962-63, pues hace un giro, introduce esa idea de l'objet petit a, el objeto A minúscula, que estaría ahí y que yo eso lo dejo totalmente de lado, ¿no? Me voy más bien a esta primera época de Lacan, donde habla del padre, de la función del significante nombre del padre, y que sería lo que anuda o permite mantener unidos estos tres registros entendidos como nudo borromeo. Y es que la película lo dice así, literalmente, ¿eh? Lo que sostiene a la película finalmente es el gesto heroico del padre, del leñador como padre. Es decir, que no, esto no es una discusión teórica, es simplemente porque en relación con la película a mí me es más explicativo y me es útil la época primera de Lacan, ¿eh? Anterior al seminario 10, y la otra pues no, o solo en parte, o solo en parte, como luego veremos. Bueno, la puerta de Rashomon, por tanto, empezando por ahí, de estos tres escenarios que vamos a analizar, es un escenario en el que predomina lo simbólico. Pero, como he dicho, a partir del diagrama de Venn, está también lo real. ¿Qué es lo real en Rashomon? La lluvia, la ruina, el robo el peregrino que roba lo único que tiene el niño, el kimono, el abandono del niño, que lo haya dejado ahí, ese gesto de maldad, de dejar ahí al niño, el demonio, la guerra como pulsión, la muerte, etc. Pero también está lo imaginario. No deja de ser un espacio construido, entramado o tramado, un edificio techado, donde hay columnas, hay fogatas, todos estos elementos sirven de refugio frente a la lluvia. Por tanto, en el escenario de Rashomon tenemos lo real, cuyos efectos podemos percibir ahí, en el edificio y en el suelo, ¿no? El barro, la lluvia, como elemento de la naturaleza que destruye la construcción humana, la realidad humana, que está ya a medio de destruir, y sobre todo la lluvia que no cesará hasta el final, justamente hasta que acontece el acto heroico, pero esa construcción o esos restos constructivos sirven también de refugio al ser humano, porque eso es lo imaginario, un refugio, donde nos refugiamos, como se refugia este caminante o este peregrino o lo que sea, ¿no? Este tercer personaje que llega ahí, se refugia y se está escurriendo el agua de esa lluvia torrencial que cae fuera, que es un refugio para los otros dos personajes, pues lo hemos visto también desde el principio, ¿no? Con esas columnas enormes que empequeñecen la figura humana, pero que nos hablan también de esa realidad que de cierta forma nos protege, o esa fogata, ese fuego que da calor y que construye también un espacio habitable sobre lo real. Esto es otra forma de definir lo imaginario, construir un espacio habitable para el ser humano. En un techo, una fogata. Y lo simbólico, pues lo simbólico está también en la puerta de Rashomon, ¿no? Este cartel, lo simbólico, que está en lo alto, que aparecerá 2 veces en la película. Y sobre todo el número 3, y esas construcciones en triángulo continuamente de los tres personajes, en proscenio o más cerca de la cámara, en este caso el monje, aquí los tres dispuestos de una forma totalmente geométrica, totalmente triangular, o aquí con una proximidad a la cámara, en este caso del leñador, en el proscenio de la escena, por así decirlo, y también de nuevo una composición triangular. Además, la continua
comparecencia del 3. Son 3 personajes, pero hablan también de que en la historia que se va a intentar aquí reconstruir y narrar, hay 3 personajes. Y he dicho que esto también tiene que ver con esa aparición de lo simbólico en el bosque, en lo real del bosque. 3 personajes, los hechos ocurrieron hace 3 días, y luego el 7, ¿no? Cuando dice el leñador que tiene 6 hijos, pero que le da lo mismo criar 6 que 7, ¿no? Ese es su gesto heroico. 7 hijos, la cifra 7 en Kurosawa, desde luego nos remite a esa película tan importante de su filmografía, que es Los 7 samuráis, porque además el guionista de Rashomon y de Los 7 samuráis, que es Hashimoto Shinobu, es el mismo. Hashimoto Shinobu es el guionista de Los 7 samuráis y de Rashomon. Los 7 samuráis es una película 4 años posterior a esta y que consolidó, reafirmó el éxito internacional de Kurosawa, ya que ganó el León de Plata en la Mostra de Venecia y tuvo 2 candidaturas al Oscar también, que ha sido una película clave, ¿no?, en la historia del cine. Y nos remite a esa cifra del 7, una cifra que es absolutamente fundamental en Rashomon, porque Rashomon está construida, la historia central de Rashomon, por 7 testimonios o narraciones en analepsis. Analepsis es la palabra correcta en castellano, la que se utiliza también en crítica literaria, pero que en cine se suele utilizar más el flashback, ¿no?, el término flashback o vuelta atrás. Bueno, pues eso que se llama flashback son análisis, que son las que van construyendo la historia en sucesivos saltos hacia atrás, que al fin y al cabo, si lo pensamos detenidamente, son 7 interpretaciones. Con lo cual estamos de lleno ya en el tema de la interpretación, al que me he referido yo en la apertura, el arranque de mi sesión de hoy, ¿no? En el tema de la interpretación. Después de la descripción objetiva de los componentes, después de ese movimiento analítico, que es encontrar los componentes, desmenuzar una obra en sus componentes, en sus partes, viene la interpretación. Y ese tema de la interpretación subjetiva, es algo muy presente en Rashomon, desde luego. Bueno, pues esta parte inicial la podemos concluir aquí. Yo creo que nos vamos ahora ya a ir metiendo de lleno en el análisis propiamente dicho de la película. Y vamos a empezar. La puerta de Rashomon lo voy a dejar en la medida de lo posible de lado, puesto que ya hablé en la conferencia inaugural sobre ello y creo, por lo que nos ha anunciado ya en la primera sesión Lorenzo Torres, que él va a seguir hablando de la interpretación simbólica, sobre todo de lo que supone la puerta de Rashomon, pues en parte lo voy a dejar de lado, ¿no? El bosque. Bueno, el bosque, como hemos visto, cumple esa condición que decíamos de lo real, ¿no? Es aquello que en su proliferación pues, tiende a tapar la figura humana, tiende a tapar lo reconocible, este ramaje, esta proliferación de elementos hasta cierto punto caóticos, que no tienen nada que ver con las construcciones geométricas, no tienen nada que ver con esa madera que un leñador con su hacha habrá cortado aquí en el bosque, pero que por un proceso de transformación humana se ha convertido en la puerta, con sus maderos, sus tablones entrelazados, esa trama que configura la realidad, que está hecha de objetos, de mesas, de madera, de puertas, no tiene nada que ver con este estado natural, primigenio, donde la figura humana tiende a desaparecer, queda tapada completamente por toda esta proliferación, toda esta masa, vamos a hablar así de masa arbórea, ¿no? Y algunas veces de forma literal, ¿no? Cuando aparecen estos troncos enormes que borran prácticamente toda figuración, ¿eh? En el extremo, si este tronco fuera un poquito más grande, pues nos oscurecería por completo el plano, no veríamos nada. ¿Qué es lo que desaparecería? El mundo visible, lo cognoscible.
es decir, la realidad. Y la figura humana aparece por ahí, si lo vemos, arriba en la parte superior, en el ángulo superior izquierdo aparece el leñador, pero tan pequeño, tan diminuto, es un componente más orgánico de este mundo orgánico, de esta masa que tiene que ver con lo real. Ahí aparece el leñador también, pequeñísimo al fondo, pequeñísimo frente a esta enorme masa que es el árbol. Y sí, luego esta masa aparecerá en las columnas también a veces, aunque no en esta desproporción tan exagerada, pero también aparecerá en las columnas de Rashomon, pero a una escala mucho más humana, muchísimo más humana. Por tanto, esta masa arbórea, donde prácticamente no se distingue, en el extremo no se distingue finalmente casi nada, pues tiene que ver con esa invasión que hace lo real. Si el bosque es demasiado denso, si el bosque está demasiado entrelazado, demasiado tramado, llega un momento en que la realidad desaparece, y ahí se pierde toda capacidad de construir un espacio humano, de construir un espacio visible, abarcable. ¿Por qué? Porque se ha dado eso, que es una amenaza constante en la vida del ser humano, y en Rashomon yo creo que está muy claro y muy explícito, que es la invasión, el desbordamiento que hace lo real de la realidad imaginaria. Lo estamos viendo, la espesura del bosque con el movimiento de la cámara. Claro, aquí hay una técnica muy fina y muy elegante de Kurosawa, ¿no? Haciéndonos percibir la espesura del bosque, cómo cómo va borrando la imagen, va ocultando por completo la imagen humana, la imagen del leñador, aunque aquí está en plano medio o en plano medio corto, primer plano, lo va borrando incluso gracias a esa espesura del bosque, pero también al movimiento de la cámara. Hasta que esto es un fotograma que he tomado de este fragmento. Hay momentos, si paramos la imagen y vamos fotograma a fotograma, hay momentos en que lo que comparece es una abstracción absoluta. Ha desaparecido la figura. Por tanto, ha emergido lo real, del fondo. Esto tiene mucho que ver con la experiencia pictórica, sobre todo con la experiencia pictórica moderna, en el siglo XX, donde en el campo de la pintura poco a poco se fue perdiendo la figuración. Hubo un proceso de descomposición muy curioso en el campo de la pintura, donde la figuración simbólica e imaginaria fue cediendo, lo imaginario fue disolviéndose, lo imaginario figurativo fue disolviéndose porque el marco simbólico cayó. En Occidente, en el siglo XX, el marco simbólico que establecía la pintura, desde el Renacimiento al menos, pues cayó. Y eso hizo que lo real del fondo fuera disolviendo la figuración. Y apareció todo ese movimiento abstracto que acabó en el expresionismo abstracto, por ejemplo, de Pollock o de Mark Rothko, donde la figura está completamente disuelta por el fondo. Bueno, pues aquí ocurre algo semejante. Aquí lo real ha invadido ya por completo lo imaginario, casi por completo, ¿no? Y está a punto de disolverlo. Eso real que aparecen, por tanto, aquí como espesura del bosque, se va a poner en escena del lado de la naturaleza humana.
Bueno, ¿qué es lo real? Esto, ¿no? Ese entramado que amenaza ya con ocupar por completo, con invadir por completo el cuerpo humano, en el cual ya solo queda pulsión, pulsión, pura pulsión escópica y pura pulsión de destrucción de ese objeto pulsional que es la esposa, la mujer, ¿no? Que está delante de él. Esa pulsión a cuyo otro lado, del otro lado de la pulsión, aparece ese objeto. Y lo vemos, esa magnífica representación que hace Kurosawa de todo esto, ¿no? Como lo real proliferativo, lo real en su proliferación, en su desbordamiento, en su invasión, lo real ha invadido por completo el cuerpo humano, en el que solo aparecen esos ojos llenos de pulsión hacia la mujer, como manifestación de Trieb, ¿no? De la pulsión que nos habita, de lo real que nos habita, porque lo real no es exterior a nosotros, solo es exterior y interior. En lo real no hay interior ni exterior, está tanto fuera como dentro de nosotros. Lo real está tanto en ese bosque, con ese entramado caótico que nada tiene que ver con los maderos de la puerta. Los maderos de la puerta podrán estar muy deteriorados y muy destruidos, pero no tienen nada que ver con este entrecruzamiento, también de madera si se quiere, pero totalmente caótico, anárquico. Eso sería la cosa en sí, el Dasdin. Ahí tenemos el Dasdin como ese eh, entramado vegetal del bosque, esa maleza, y Trieb, la pulsión, como esos ojos iluminados de pulsión. Y al otro lado, lo imaginario. Si queremos una descripción de lo imaginario, aquí lo tenemos, ¿no? Lo imaginario, como la propia palabra indica, viene de imagen, la imago del deseo, además que viene de ahí, ¿no? Del estadio del espejo de Lacan, ¿no? La imagen, la imago del objeto deseable, del objeto de deseo, con ese velo, esa veladura. Fijémonos que el velo, en su delicadeza, en su sutileza, es justo lo contrario de ese ramaje entrelazado, lleno de espinas y lleno de elementos punzantes de este tipo que están del lado de Tajomaru. Y no puede haber nada más opuesto. Este velo delicado que envuelve el rostro de la mujer. En esta escena que, por cierto, es de un erotismo tremendo, ¿no? Nos habla de la enorme maestría del cine de Kurosawa también en el plano del erotismo. Una forma de poner en escena lo masculino del lado de lo pulsional y lo femenino del lado de la delicadeza, del objeto de la pulsión también, en lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo masculino y lo femenino, que en este caso nos sirve para ilustrar la pulsión, lo real, que amenaza con desbordar la realidad. Claro, si la realidad es desbordada, es invadida por la pulsión, pues es la guerra, no es la destrucción, desapareceríamos, ¿no? Como especie si la pulsión campara a sus anchas. Porque, como dice Freud, la pulsión es pulsión de muerte, pulsión de destrucción. Y el objeto imaginario, como objeto de deseo. Un objeto imaginario que se construye, lógicamente, sobre el fondo de lo real, en el bosque, pero se construye como figura. Porque si algo es el objeto imaginario, es figura, figura que se compone sobre el fondo de lo real. Bella escena, ¿no? Donde sobre ese fondo de lo real, que es la masa boscosa, la espesura, un rayo de luz, un rayo de sol, construye estas figuras, la figura del fondo, el caballo y la mujer, ¿no? Y ese círculo
abajo al final de luz. Son construcciones figurativas, en mi opinión, producidas sobre el fondo de lo real, a partir de la emergencia de la luz, en que va construyendo en el centro mismo pues esa figura como objeto de deseo que desencadena la pulsión del lado de Tajomaru. Bueno, ¿y qué es esto? Por supuesto, no voy a discutir que esto tiene mucho que ver con la interpretación que nos está proponiendo Lorenzo Torres, pero que dejo para que él la desarrolle, que tiene que ver con la cruz y demás. Pero aparte de eso, bueno, una interpretación no elimina otra interpretación. Del hecho de que sea subjetiva, nos permite hacer varias interpretaciones a partir de una descripción objetiva de lo que tenemos ahí delante. También lo podemos interpretar como una figura, con la cabeza, los brazos y el tronco, es decir, un monigote como el que dibujaría un niño sobre el papel. Es la figura más esquemática. Todos los niños de todos los tiempos, de todo el mundo, cuando quieren hacer una figura, pues la suelen hacer así de esquemática. Es, en la descripción que yo estoy haciendo, literalmente la aparición de algo figurativo, algo que reconocemos ahí y que tiene que ver con el caballo y con la mujer, ¿no? La figura sobre el fondo. Por supuesto, también, ¿eh? Cabe aquí, insisto, una interpretación simbólica. En absoluto esto, eh, aquí no estamos en matemáticas ni en las ciencias, vuelvo a insistir, donde hay una sola solución de un problema o donde hay una sola demostración o donde hay una sola interpretación. Si es que cabe la interpretación en la ciencia, que no cabe. No, no, que estamos en el terreno de la subjetividad y son compatibles. Hay un principio de no contradicción en la interpretación del sueño, por ejemplo, en Freud está clarísimo, y son incompatibles que aquí veamos una figura, en la construcción de una figuración sobre el fondo oscuro y la maleza del bosque, pero también es perfectamente compatible, y estoy deseando oírla, esa propuesta que nos ha hecho Lorenzo Torres de la Cruz. Por tanto, aquí de lo que se trata es de la emergencia de la figura en el fondo oscuro del bosque, ¿no? A partir de la luz, porque el bosque es oscuridad, es espesura, pero en este plano nadir, con la cámara situada en la posición más baja, que se puede situar hacia arriba, plano nadir, vemos que aparece el sol, la luz. La luz va apareciendo ahí entre las ramas del bosque, entre los árboles. Y por tanto hay aquí una contraposición entre la oscuridad en la que se sume el leñador cuando avanza por el bosque y la luz. Hay momentos de absoluta oscuridad, como vemos, momentos de absoluta oscuridad frente a momentos casi de cegadores, ¿no? De una luz cegadora. Vamos oscilando entre la luz cegadora y la oscuridad. Hay aquí una contraposición, que no una contradicción, una contraposición entre oscuridad y luz, de tal forma que el fondo sería la oscuridad y la ausencia de figura, que hemos visto que acontece a veces en el bosque. El leñador como figura se pierde bien porque es diminuta y queda aplastada por las masas arbóreas, o bien, incluso aunque esté a un nivel de primer plano o de plano medio corto, porque la maleza lo tapa. La maleza y el movimiento de la cámara aliado con la maleza disuelve la figura. Por tanto, eso es el fondo, oscuridad y disolución de la figura, y tiene que ver con lo real, insisto. Pero sobre ese fondo aparece la figura, como acabamos de ver, gracias al sol. Gracias a la luz del sol se ha construido esa figura esquemática en el fondo y se ha construido y ha aparecido el caballo blanco, además, la mujer vestida de blanco. Eso no lo he dicho, pero aprovecho ahora para señalarlo, que es figura que tiene que ver con la luz sobre la oscuridad del fondo, lo subraya el que la mujer, el velo de la mujer sea blanco y toda ella vaya vestida de blanco y el caballo sea un caballo blanco. En la blancura, que tiene que ver con el sol, con la luz del objeto que brilla, remitiría a la realidad, pero atención, a una realidad fenomenológica. Y de todo esto que estoy hablando yo, de la emergencia de la figura, del objeto, tenemos que hacer aquí detenernos un momento, hacer una pequeña reflexión, porque
yo lo estoy proponiendo en el campo de la fenomenología, y en concreto la fenomenología de Husserl, que es un movimiento filosófico fundamental en la modernidad, ¿no? El siglo XX y en adelante. Es decir, esa figura que aparece ahí en el bosque, esa mujer, ese caballo, pues son tres figuras, tres figuraciones, son fenómenos. Son fenómenos en el sentido, de nuevo, etimológico de las palabras, ¿no? El análisis tiene que ir también a la filología, a la etimología, como decía Nietzsche, ¿no? El pensamiento filosófico es, ante todo y de entrada, un pensamiento filológico, y yo diría que etimológico, porque estamos manejándonos con palabras y tenemos que bucear en la etimología, en el sentido de esas palabras. Fenómeno viene del griego, fanómena, fainómena, perdón, que son constelaciones en el cielo, las constelaciones que se ven por la noche en el cielo, en la Vía Láctea y demás, eso, la Vía Láctea, eso es un fenómeno. Cosas que aparecen en el cielo, literalmente, de ahí viene. Y en español es un préstamo tardío del siglo XVIII del latín, que a su vez viene del griego, claro, pero ya de una palabra latina que es phenomenon, que es fenómeno atmosférico, fenómeno astronómico, que es un fenómeno, pues el rayo, la tormenta, la lluvia sería un fenómeno en este sentido. La RAE, de nuevo, demostrándonos aquí, como ya anticipé antes, que es fundamentalmente kantiana. No sé si son conscientes los académicos de la Real Academia, ¿no? De que están imbuidos por pensamiento kantiano, ¿no? Dice en su primera acepción: toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto, y aparece como objeto de su percepción. Más kantiana no puede ser esta definición. Pero nos hace percibir como fenómeno es una manifestación, un brillo que aparece y que nos permite ver la realidad. Por tanto, las cosas, ¿qué son los fenómenos? Las cosas visibles, la realidad visible, la realidad que no es lo real. Lo real no es un fenómeno. Si hay algo fuera de la fenomenología de los fenómenos, es lo real. Todo lo que vemos porque brilla es un destello, un rayo que ilumina, es el objeto que, al ser iluminado por nuestra fantasía, dice Husserl en su fenomenología, nuestro pensamiento como fantasía es el rayo que ilumina los objetos y los hace aparecer como fenómenos. Las cosas, en tanto visibles, en tanto conocibles, en tanto manejables, es en lo que se basa la fenomenología de Husserl, que digo que es fundamental, ¿no?, para estas propuestas axiomáticas que yo hago. Por tanto, en ese fondo real, la luz aquí lo que va a construir son fenómenos. El hacha, que es una herramienta totalmente humana y con la que el leñador puede trocear esos árboles, puede triturarlos, puede hacer a partir de ahí puertas y ventanas, puede hacer la puerta de Rasomón, los maderos. Ese hacha aparece iluminada como un fenómeno, claramente, ahí lo vemos, un momento de brillo absoluto. Esta es la definición de fenómeno, el hacha como fenómeno. La espada, otra herramienta, la espada como fenómeno, como lo que brilla, el objeto que brilla. Es literalmente una puesta en escena literal, explícita, de la fenomenología de Husserl. No es que Kurosawa haya estudiado la fenomenología de Husserl, entiéndaseme bien, ¿eh? Lo que quiero decir es que los grandes cineastas, los grandes maestros, ponen en imágenes, sin pretenderlo, pues lo que los filósofos piensan o elaboran en el campo del pensamiento, ¿no? Este objeto que brilla, que es la espada, con la que los hombres, igual que el hacha sirve para eh, echar abajo los árboles y construir a partir de esa madera natural objetos que vuelvan la realidad fenomenológica, esa espada es la herramienta con la que los hombres tratan de abrirse paso en lo real.
en lo real del bosque, de la maleza. La espada, aquí tan presente, en la espada del funcionario, ese rostro del funcionario en primer plano, con luz y sombras que provienen de la maleza, en la maleza que se apodera de los personajes. Efectivamente, pese a esos objetos fenomenológicos que forman parte de la realidad imaginaria, que son el hacha o la espada, en estos planos que hemos visto, en estas escenas, estos fragmentos de escena que estamos viendo, prevalece lo real, predomina lo real. Sobre la espada, al final, predomina lo real, en ese mosquito que aplasta sobre su cuerpo Tajomaru, en esas luces y sombras que se proyectan sobre la cara del funcionario, de Mori Masayaki, el funcionario Kanazawa en la película, funcionario samurái, bueno, yo creo que es más funcionario que samurái, ¿no? Sobre eso sería interesante estudiar el contexto. Bueno, pues esas sombras que se proyectan sobre el rostro de Kanazawa, el funcionario, esa espada impotente de Tajomaru, porque al final prevalece la maleza sobre la espada, nos hablan de ese predominio de lo real, donde las figuras, y de nuevo, ese avance que hacen por el bosque Tajomaru y el funcionario, finalmente prevalece la maleza o la oscuridad. Aquí los dos elementos materiales, digamos, que ponen en escena en estas secuencias de Rashomon el desbordamiento que hace lo real sobre la figuración imaginaria de la realidad, esos dos elementos materiales son la maleza, la espesura, la densidad y la oscuridad, que van borrando las figuras, los fenómenos. Ahora bien, esas figuras se pueden entender como fenómenos dentro de la fenomenología, pero también, y esta es otra de las disciplinas de las que parten los axiomas que aquí estamos manejando, como significantes. Son significantes porque ya he dicho que esta realidad imaginaria no se construye así de una manera, no sé, metafísica o mágica, no. Está construida por el lenguaje. Si no existiera el lenguaje, esta es una hipótesis fuerte, si no existiera el lenguaje, no existiría la realidad. En este sentido, hay un mito que es en el Génesis, en el principio fue el logos, la palabra, el lenguaje, el verbo, y ese logos, esa palabra, ese lenguaje, ese verbo, construyó la realidad. Empezó a nombrar las cosas, el cielo, la tierra, el agua, el rayo, el árbol, el río. A partir de esas palabras, de esos significantes, se construye la realidad. Por tanto, la realidad es imaginaria, sí, pero construida con el significante. Esa realidad imaginaria está construida con los significantes, con el lenguaje. Por tanto, entre esa maleza, de repente, este es un momento muy bonito que a mí me gusta mucho en la película, cuando el leñador, ahí completamente, como vemos, al fondo, desbordado, superado por la maleza, casi no se ve su figura, está completamente subsumida casi por la proliferación vegetal. Sin embargo, aquí en primer plano, en el proscenio escénico, aparece el gorro, ese gorro del que ya nos hemos referido y que configurará la figura deseable, la figura erótica, la figura sensible, atrayente de la mujer. Pues ese gorro que tiene que ver con lo femenino, por tanto es un significante de lo femenino, aparece ahí. En el fondo, así es como se construye la realidad, y esta secuencia que arranca con el leñador en el bosque, pues puede entenderse también como una metáfora de cómo se va construyendo la realidad. Sobre el fondo van apareciendo significantes que hay que interpretar, claro, ese es el problema, los significantes aparecen ahí y hay que interpretar. Significante de lo femenino. Significante el gorro del funcionario de Kanazawa,
de lo masculino. El mundo se empieza a construir así en tanto que significante. El significante de lo femenino, el significante de lo masculino, un tercer significante que aparece ahí y que son las cuerdas rotas, y aquí se dispara la posibilidad de interpretar, ¿no? Significante de el lazo matrimonial que unía a el funcionario Kanazawa con su esposa, porque una de las cosas que nos narra Rashomon es la disolución de un lazo matrimonial. No solo por la irrupción de Tajomaru y la de la pulsión y de lo que hace, sino por el propio comportamiento de los dos, tanto del marido como de la mujer, que deja mucho que desear en este sentido, ¿no? Que nos habla de la disolución de un matrimonio. Ya, insisto, por la propia actitud, el propio comportamiento, tanto del marido como de la mujer. Ese lazo matrimonial que se ha roto, sí, también es un significante de la tortura, de la violencia que ha empleado Tajomaru sobre el funcionario Kanazawa, ¿no? Porque es la cuerda con la que le ha atado. Y otro elemento que aquí, en el que confluyen todo, es el amuleto que vemos ahí. Confluye todo porque es un fenómeno en sentido literal de la palabra, es un elemento que aparece ahí iluminado por un rayo de luz, claramente está ahí en el centro, iluminado por un rayo de luz, y que su significación es dudosa. ¿Qué significa el amuleto? No se volverá a hablar de él. Lo único que sabemos, porque lo dice el leñador en el cuartel, es que es rojo y amarillo. Bueno, ese amuleto que aparece ahí como fenómeno un tanto enigmático o significante, ¿no? Y finalmente este significante, el último que se encuentra Tajomaru, el leñador, con horror, que es un significante de lo real, ese registro de lo real, que es significante también, en cuanto es un registro del lenguaje, pero que remite aún más allá, donde está la cámara, en ese contraplano, en ese fuera de campo, donde se sitúa la cámara, y la cámara aquí se sitúa literalmente del lado del muerto, del lado de la muerte, es decir, de lo real, porque si hay algo real para el ser humano es la muerte. ¿Qué es lo real? Otra forma de definir lo real es la muerte, o mejor dicho, la conciencia que tenemos los seres humanos de la muerte. Porque los animales que no son conscientes de la muerte, pues los animales probablemente, todo esto son especulaciones, viven en lo real, por tanto no hay realidad, no hay diferencia entre la realidad y lo real, están en lo real y punto. Pero para el ser humano que vive en la realidad, esa realidad hecha de significantes, lo masculino, lo femenino, las cuerdas, el lazo matrimonial, la disolución del lazo matrimonial y demás, el amuleto, de repente aparece algo que es un límite, y aquí se acaba la escena, porque es el límite mismo, y la cara del leñador lo dice todo, que es lo real de la muerte. O mejor dicho, lo real de la conciencia de la muerte. Y aquí se da el paso, y con esto acabo este análisis inicial de este escenario, que es el bosque, y de todo lo que connota, como hemos visto, el escenario del bosque, a ese otro escenario, que es el patio del cuartel. Porque vamos a dar un salto de lo real a lo imaginario. En el patio del cuartel, donde está la autoridad, el orden, la autoridad judicial, la polis, la policía, ¿no? Por tanto, el orden que permite establecer la realidad. No habría realidad sin Estado, sin policía, sin polis. Eso lo dice Aristóteles, ¿no? Aquí tenemos que recurrir a la filosofía de Aristóteles. Dice, el ser humano solo puede existir en tanto que es zoon politikon. Zoon politikon, es decir, animal, zoon político, que vive en una polis. Luego nuestro ámbito, nuestro ecosistema, por así decirlo, es la polis. Somos animales políticos. Pues desde el bosque, donde se ha producido ese encuentro brutal con lo real de la muerte, el leñador va corriendo, como es lógico, a refugiarse en la polis. はい、さようでございます。あの死骸を最初に見つけたのは確かにこの私でございます。はい。確か何か見えなかった。いい、何もございません。木の枝に一面傘が一つ。踏みにじられた侍烏帽子が
Bueno, aquí el leñador hace una descripción de lo que acabamos de ver, ¿no? Los significantes. Lo que pasa es que ese juez, esa policía que está donde estaba la cámara del muerto, la cámara del lado del muerto, del lado de la muerte, lo real de la muerte, aquí se ha colocado del lado de la polis, del orden, de la civilización, del juez, del policía, y pregunta por otro significante, en este caso, que es el significante espada. Bueno, al ir al patio del cuartel hemos reconstruido literalmente lo imaginario. Literalmente. Hemos reconstruido esto que no estaba en la puerta de Raxomo, puesto que sí que existió, cuando la puerta era perfectamente geométrica, era una trama entrelazada, geométrica, equilibrada, construida con elementos iguales y demás, pero que ya estaba destruida. Pero aquí sí, aquí volvemos plenamente a lo imaginario, al orden, al equilibrio, a esas líneas. Fijémonos en la composición de la pared del fondo con el cielo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas compositivas al menos que hacen que eso sea prácticamente, pues eso, una trama geométrica lineal perfecta, ¿no? Una geometría perfecta donde la figura, además, del leñador está ahí, frente a la cámara, frente a ese juez en el que se ha constituido la cámara, al que curiosamente no hemos oído hablar. Sabemos que ha hablado y que ha preguntado por la espada, por la respuesta del leñador. Eso es muy interesante. Pero ahí está, en equilibrio compositivo absoluto hacia ese juez que porque no le oímos está en el marco, está en lo simbólico, esa es la hipótesis, en que igual que la cámara se situaba en el bosque, en lo real de la muerte, aquí está en el marco simbólico, que es un marco que por ser marco y por estar en el borde mismo, está en contacto con lo real también. Lo simbólico necesariamente tiene que estar en contacto con lo real. Pues en ese lado simbólico, en contacto con lo real, está la cámara ahora, que la cámara ahora es el juez, el policía, ¿no? Y del otro lado lo imaginario, ¿no? Esa escala humana, un plano tatami total, la composición en plano tatami, la esterilla, que es una angulación típica del cine japonés, de Ozu Yasuhiro y de Kurosawa Akira también, una angulación muy característica y muy ceremoniosa a escala humana y sobre todo con ese fondo limpio. Comparemos la limpieza de este fondo con lo que acabamos de ver, ¿no? Con ese ramaje del bosque, esa maleza, esa proliferación iconográfica absoluta que había en el bosque. Aquí no, aquí la figura humana está perfectamente señalada, perfilada, construida, es una iluminación plana, además, volumétrica, que da el volumen perfecto de la figura. Todo está en su sitio. Hay una composición absolutamente geométrica. Así es la realidad imaginaria. Claro, ¿esta realidad imaginaria se puede mantener mucho tiempo? No. Todo esto, tarde o temprano, es invadido por lo real. Y si no hay un marco simbólico que lo proteja, pues puede ser incluso disuelto. Y ese muro, como los muros de adobe de los pueblos de Castilla, que probablemente sea también un muro de adobe o de algo similar, pues acabaría disolviéndose en la tierra y confundiéndose otra vez con lo real mismo de la geología de la tierra y demás. Mantener los muros en pie exige un esfuerzo considerable y, en mi opinión, es posible en tanto que hay un marco simbólico. Toda la escena, toda la secuencia del patio o las diferentes escenas que configuran esta secuencia, ¿no? De manera fragmentaria, con las analepsis narrativas, y todos los personajes que salen en ella pues ocupan una posición similar. Plano tatami, frente a la cámara, hablando con la cámara, sin que nosotros oigamos lo que el supuesto personaje, juez o policía que está al otro lado de la cámara dice. Por tanto, está en una posición simbólica, vuelvo a subrayarlo. Es el marco que sostiene todo esto, es ese juez o policía que está ahí, ¿no? Garantizando que este es un espacio de orden y de civilización, garantizando que aquí no se van a producir ni violaciones ni asesinatos, ¿no? En este patio del cuartel. Y efectivamente,
garantizando que aquí hay civilización y hay orden porque la pulsión ha sido atada, ha sido sujetada. Bueno, aquí vemos de nuevo a los otros personajes también, incluso uno respecto a otro, los dos personajes al fondo se colocan ahí casi como figuras, ¿no? Literalmente como figuras, una posición absolutamente estática, geométrica, haciendo juegos compositivos de continuo equilibrio, pero lo que me interesa subrayar es que Tajomaru, ese Tajomaru que veíamos emerger en toda su pulsión entrelazada con la maleza del bosque, mirando a la mujer, aparece aquí como, pues de una forma muy conveniente, sujetado por la ley. La pulsión que aparece en el rostro, ese rostro de Mifune Toshiro, ¿no? Maravillosa interpretación, creo que en esto estaremos todos de acuerdo, de Mifune. Ese odio, esa capacidad de expresar la pulsión con la boca, con los dientes, con los ojos, está sujetada literalmente por ese policía, ¿no? Por la ley. Y aquí vemos este primer plano de Mifune maravilloso, donde emerge la pulsión, esa misma pulsión asesina, violadora, destructora, destructiva, que aparecía en el bosque, pero aquí ya no está la maleza, aquí está contenida por ese espacio geométrico del fondo, por esa pared, y sobre todo está atada, sujetada por las cuerdas. Por la cuerda y geometrizada, contenida. En este espacio aparece también la mujer, esa mujer que veíamos aparecer en toda su blancura, en todo su esplendor erótico, confrontada con el hecho, que estamos oyendo su interpretación frente a la ley, digamos con su versión o con su interpretación de lo que ha ocurrido. Donde la mujer, y aquí hay una maravillosa interpretación de esta actriz, que es Kyo Machiko, que yo creo que después de Mifune es la gran intérprete de esta película, Kyo Machiko, que hace una interpretación, en mi opinión, muy basada en las tradiciones del kabuki, sobre todo, muy ceremoniosa, por supuesto subrayada por la composición del plano y la escala y demás de la cámara de Kurosawa. Fijemos en esta posición tan ceremoniosa, pero la actuación, la puesta en escena de Kyo Machiko es, en mi opinión, totalmente deudora del teatro kabuki. Es muy ceremoniosa en toda su forma de expresarse y de moverse. Pero ¿qué ocurre con este arranque ceremonioso por el que se manifiesta? Esto aparece como novedad en el patio del cuartel, en ese mundo imaginario aparece algo ceremonioso, algo que tiene que ver con el teatro y demás, que es la interpretación, porque no olvidemos que la versión de la mujer es una interpretación, pero todas las versiones que dan son interpretaciones de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero en el caso de la mujer es más interpretación que nunca, porque está interpretando, como una actriz interpreta en el teatro kabuki. ¿Qué ocurre con la interpretación? Una interpretación que desborda otra interpretación. Del lado de lo femenino, por cierto, porque aunque se trate de la versión del marido muerto, es una mujer la que la cuenta. Del lado de lo femenino aparece la interpretación como exceso, exceso escenográfico, literalmente como eso, como interpretación teatral. El muerto ha mentido, el muerto ha mentido. Y le dice el monje al leñador, no es lógico que un muerto no diga la verdad. Pero si el muerto habla a través de la vidente, habla a través de esta intérprete que está interpretando lo que ha ocurrido desde su punto de vista, al hablar está ya en el mundo del lenguaje, está en el mundo del lenguaje. Por tanto, está en la realidad construida por y desde el lenguaje, que, como hemos dicho, y esto es un axioma, es esencialmente imaginaria. ¿Y qué es lo imaginario? Otra forma de definir lo imaginario. Lo imaginario es falsa conciencia
La definición que dio Marx de la ideología, lo imaginario es la ideología, la falsa conciencia, el autoengaño, la media verdad, las medias verdades o literalmente la mentira. Por tanto, si el muerto habla, puede mentir, lógicamente, porque en el lenguaje, en esa función imaginaria del significante, en ese registro imaginario del significante, lo que más fácil emerge es el autoengaño, la media verdad o la mentira. En los hombres, aquí define muy bien este tercer personaje, el caminante o el vagabundo. Los hombres nos olvidamos de los que no nos conviene. Esa es la realidad. Creemos nuestras propias mentiras, el autoengaño. Es lo más cómodo y fácil. Aquí, este tercer personaje, el peregrino, el viandante, el vagabundo, nos está definiendo qué es la realidad. ¿Qué es la realidad en tanto que imaginaria? Eso es la realidad. Y si el muerto está en la realidad ahora, a través de la vidente, porque está hablando, pues está mintiendo. Ahora, hemos dicho que lo imaginario, esa realidad imaginaria hecha de autoengaños, está constantemente siendo desbordada, invadida por lo real. Y aquí aparece eso que en mi opinión es lo peor interpretado con diferencia de la película por casi todos los críticos que han hablado de ella. Ese momento en el que el vagabundo dice: aquí en la puerta de Raxomón vivía un diablo y dicen que se fue por miedo a los hombres. ¿Se fue por miedo a qué? Pues, en mi opinión, retrocedió ese diablo como figura escenográfica que es, como interpretación. El diablo es una interpretación, es una figura de el mundo ficcional tradicional japonés y teatral, incluso figurativo, plástico y demás. Esa figura de la ficción retrocede, huye, se va ante lo real de los hombres, ante la pulsión, ante la pulsión. Ese diablo que hemos visto aquí como figura literalmente desbordada. Aquí no lo está diciendo la película, el diablo es una figuración escenográfica, ficcional, dramática, pictórica, si se quiere, desbordada, literalmente desbordada por las aguas, desbordada por lo real. E inmediatamente hace una especie de rima con la figura del diablo, yo creo que es bastante claro, esta especie de amuleto que maneja la vidente, como intérprete de una ceremonia escenográfica excesiva, ¿no? Aquí la cámara, aunque estamos en el patio del cuartel, se rompe lo que decíamos antes, ¿no? La cámara no está en plano tatami, no está en angulación tatami, sino que se pone en picado, cenital, no cenital, pero en un picado evidente. Es una angulación picada que ha roto la angulación antes a escala humana del plano tatami. Y aparece en esta ceremonia una representación imaginaria de los árboles, del bosque, de la espesura, que nos está anunciando aquí la irrupción de algo real en ese patio del cuartel. Este patio del cuartel ya es menos geométrico que nunca. Aparece ahí eso que son como garras, como estructuras desordenadas, que son como árboles de ficción, árboles de representación, pero que en cierta forma están significando ya algo de lo real. Y sobre todo aparece el rostro de esta intérprete que, en mi opinión, remite directamente al diablo, a este diablo. ¿Por qué? Bueno, el diablo, como ya nos explicó magníficamente Lorenzo Torres en su sesión, es Ibaraki Doji. Ibaraki Doji, niño Ibaraki, es un oni, es no es un diablo. Es que cuando oímos diablo, para un católico español, en la tradición católica española, nos remite a Satanás o al diablo como ángel caído. No, no. Es un oni, que es más bien un ogro, un gigante, ese gigante de los cuentos infantiles, de Barba Azul, o los ogros de los cuentos infantiles, en la tradición, por ejemplo, hispánica, y que aparece en los cuentos del periodo Heian. Este personaje aparece en Kioto y aparece en la puerta de Raxomón explícitamente. Doji significa niño, pero es un niño monstruoso, un niño que nació con dientes o con colmillos, cabello largo y con un brillo en los ojos y que era temido por ser un gigante, ¿no?
que, bueno, luego hay muchas historias de que se asocia con los malhechores y demás, pero es un personaje, no es el diablo como tal de nuestra tradición católica, es un personaje. Su sexo es ambiguo. En algunas historias, Ibaraki Doji es un quillo, un oni femenino, una mujer, y en otras es un hombre. Aquí tenemos, yo creo, una confirmación de cómo esta intérprete, esta vidente, esta intérprete que aparece aquí interpretando o dándonos la interpretación de lo que ha ocurrido del lado del marido, es un quillo. Y esta figura, con esta ambigüedad sexual, está claramente del lado de la castración, ¿no? Lo que se repite en todas las historias, como nos recordó también Lorenzo Torres, es el episodio del brazo, que le cortan un brazo y todas las aventuras que hace Ibaraki Doji para recuperar ese brazo que le han cortado. Y aparecen muchos cuadros y muchas representaciones pictóricas con el brazo ese que le han cortado. Por tanto, la vidente, esta mujer que cuenta la versión del hombre, que interpreta al hombre, es un quillo, tiene que ver con ese diablo que huyó de Rapsomón. Y, por tanto, nos está hablando de que ese diablo es un personaje de ficción, un personaje imaginario, que huye de la maldad real de los hombres. Porque la maldad real de los hombres, la pulsión, Trieb, no tiene límites, no tiene ningún límite. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad desencadenada de un ser humano? La pulsión desatada, o sea, no tiene ningún límite. Sin embargo, la maldad, en cuanto es contada en un cuento, representada en una obra de teatro, pintada en un cuadro, es imaginaria, es representada, es representación de un personaje de ficción, potencialmente puede estar limitada por la representación. Pero eso que nos dice el vagabundo de que el diablo huyó, ese personaje de ficción imaginario huyó, es que en ese caso, de nuevo, lo real desbordó a lo imaginario. El personaje imaginario fue desbordado por la propia pulsión del ser humano. Es decir, aquí lo real se impuso sobre el marco simbólico y hizo que lo imaginario, en este caso, huyera, desapareciera. Pero puede ser reconstruido, y esto es lo que nunca se tiene en cuenta, en qué momento dice esa frase el vagabundo, que vamos a ver ahora y con eso ya vamos acabando. Ese marco simbólico puede y debe ser reconstruido, y de eso va Rashomon mediante el relato. Porque oigamos en qué contexto se dice la frase del vagabundo. これはなかなか面白くなってきたぞ。おい、おめえはこの話の一部始終を見ていたらしい。じゃあなぜ警備してその話をしなかった？わしは係になるのは嫌だったんだ。しかしここで話すのにはいいだろう。おい、話せよ。おめえの話が一番面白そうだ。私は聞きたくない。これ以上恐ろしい話はもうたくさんだ。こんな話は今の世の中にはざらにあるよ。この羅生門に住んでた鬼が人間の恐ろしさに逃げ出したという話さえあるこの愚か。さあ、おめえはこの話をどこから知っているんだ。Efectivamente, el vagabundo quiere más cuento, más narración, más representación, más historia. Es el monje el que en un momento dice que no quiere más, no quiere, el monje no quiere avanzar en el campo del relato, y es cuando dice esta frase el vagabundo. Pero el vagabundo insiste, cuéntame más, quiero tu versión, la versión que va a ser determinante, que es la del leñador. Y esa versión del leñador tiene que ver con una pregunta que es clave. ¿Dónde está la daga de la mujer? Porque la daga de la mujer, aquí sí que podemos hablar de objeto A minúscula si se quiere, ¿no? Va a ser ese objeto que de entrada va a permitir articular los tres escenarios. Por la daga de la mujer se pregunta en Rashomon, lo acabamos de ver en este fotograma, se pregunta en el patio del cuartel, ¿dónde está la daga de la mujer? También. Y, por supuesto, la daga
aparece, como veremos el próximo día, continuamente en las escenas del bosque. Por tanto, la daga está ahí en esta topología del nudo borromeo articulando eso. Pero para llegar a avanzar en la historia del leñador sobre la daga, ¿qué ha ocurrido con la daga? Lo primero que tenemos que escuchar es la versión del muerto. Porque en la versión del muerto permite entrelazar con la versión del leñador a partir del hecho de que el leñador tiene la daga. Es el que ha robado la daga de la mujer, aunque no lo haya confesado. Ahora bien, el leñador como padre, permitirá hacer esta operación simbólica, totalmente simbólica, que permite ir de la daga de la mujer robada, como ese objeto que estructuraba los 3 anillos, al niño salvado de las aguas, que es un mito sobre el que hablaremos el próximo día, como hijo adoptado. Y como hijo adoptado, que convierte al leñador ya no en un ladrón. La daga convertía al leñador en un ladrón, el hijo, el niño, convierte al leñador en un padre. Y allí donde el leñador tenía la daga incorporada a su cuerpo, guardada, escondida, ahora bueno, lo que tiene, lo que acoge es al niño. A este niño que constituye, abrazado, el gesto simbólico, arropado además porque ha dejado de llover, eso que emergía ahí de lo real de la lluvia ha cesado, y un rayo de luz, ahí vemos la iluminación absoluta, está iluminado de una forma consciente por Kurosawa, para que la luz ilumine este gesto, ilumine totalmente este gesto de acogida, este gesto, esta gesta simbólica, este sacrificio, porque es un sacrificio para alguien que es pobre y que si ha robado la daga es porque es pobre, alguien que es pobre y que tiene ya 6 hijos a los que le cuesta mantener, acoja a un 7º hijo, ¿no? Sacrificio que en la sociedad de hoy, pues, sería muy conveniente hablar, ¿no? Cuando se dice que ahora no se tienen hijos porque no hay dificultades económicas y demás. Bueno, pues este leñador, que es pobre, que tiene ya 6 hijos, acoge a un 7º. Un gesto heroico que en esta sociedad actual podemos comprender, si lo pensamos un poco y somos honestos, especialmente, ¿no? Ahora, para acceder a este gesto heroico está antes la versión del muerto. Y la versión del muerto, de repente, es presentada con un rayo de luz similar al que hemos visto, al que yo representaba en relación con el gesto heroico, que en este caso golpea el rostro de este personaje, que luego va a ser un personaje maligno, ¿no? Es el que roba, que tiene la actitud justo contraria del leñador, le roba al niño sus pocas pertenencias y que ilumina como un rayo de luz atronador ese escenario imaginario, ese techo imaginario que es la puerta de Rashomon. Por tanto, lo real quiero decir que antes de acceder a lo simbólico, al gesto simbólico, que es el final, es el cierre de la película, tenemos que pasar por esta experiencia terrible, siniestra, donde ese espacio imaginario, protector, civilizado, ordenado, policial, si se quiere, que era el patio del cuartel, es invadido por completo. Aquí la interpretación se exacerba hacia lo siniestro, aquí se desata lo real mismo que invade por completo el escenario. Pero, esto es muy importante, eso real que, como acabamos de ver, al final de la versión de la vidente, ha invadido por completo, desbordado por completo el patio de cuartel, lo imaginario del patio de cuartel, puede ser reconstruido como marco simbólico por el dispositivo escenográfico. ¿Por qué dispositivo escenográfico? Por la colocación de la cámara. Allí donde está la cámara,
se van a hacer una serie de preguntas que tienen que ver sobre la reconstrucción del relato y que emergen de ese punto que yo he señalado, que es ese fuera de campo, ese contracampo, esa posición fuera del espacio escenográfico en la que está ese sujeto que no vemos y que es el juez o el policía que hace las preguntas. Pero se nos ha hecho un poco tarde, voy a acabar aquí mi exposición, seguiremos el próximo día.